¿cómo estás? Muy bien. Listo, bueno, en esta entrevista vamos a pedirte que te desnudes con nosotras. Dios. Porque lo que queremos es que nos cuentes un poco de tu vida como, obviamente como mujer, pero sobre todo como mujer emprendedora. Ok. Porque sabemos que tienes una empresa de marketing, pero pues no es la primera vez que emprendes. Has hecho un caminar en varias cosas. Entonces, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Yuri? ¿A qué se dedica actualmente? Ok, bueno, yo en este momento tengo una agencia consultora de negocios, marketing y ventas. Nos dedicamos como en toda esa área 360, por decirlo así. Me dedico a la agencia, también pues estoy empezando a dar mentorías en el área de ventas, capacitando equipos comerciales, gerentes pues en el área comercial y en el área de marketing también. Entonces pues eso es como lo que en este momento como tal ya estoy más dedicada, por decirlo así, más enfocada. Pero toda la vida fue así, o sea... No, para nada. Entonces, Bueno, no, yo siempre deseaba emprender. Desde que nací, yo creo que pues eso lo llevo en las venas. Yo soy de familia pues paisa, antioqueña, Ay, del berracos. oriente antioqueño, de Santuario específicamente, que es gente pues que se conoce pues como de emprendimiento, de negocios, comerciantes, de todo tipo. Entonces pues nací siempre como en ese ambiente. okay. Inicialmente pues los primeros años de mi vida, hasta los 11, viví pues en el campo. Mi papá tenía una finca en la cual comercializaba productos agrícolas y siempre pues vi como ese movimiento entre el ambiente comercial, pero muy tranquilo, porque obviamente Okay. pues era un ambiente También de como campo. negocio tradicional, por decirlo así. Exactamente. Y mi mamá pues le ayudaba a mi papá en la finca y también pues se dedicaba como a comercializar leche, hacía quesos, mantequilla y yo la acompañaba, pues obviamente íbamos al pueblo y pues la acompañaba a vender esos productos. Entonces siempre vi como eso desde muy pequeña, esa área comercial. Ya después, eso fue hasta los 11 años. Okay. Ahí viste como, de cierta forma, estabas en medio de emprendimiento, porque pues tus papás no eran empleados, estaban trabajando su tierra y estaban haciendo todo lo posible pues por salir adelante. Entonces creo que ahí ya te viste enfrentada con el tema del emprendimiento. Sí, total. Nunca crecí viendo a mis papás tener un jefe, alguien que les diera órdenes, siempre pues era ellos se organizaban para hacer el trabajo y comercializar pues obviamente en ese caso los productos agrícolas. Okay. Entonces nunca vi eso en mi familia. Y en mi familia, de mi entorno cercano también, en mis tíos y demás familia también, pues, la mayoría son, de hecho casi todos son independientes. Entonces siempre pues vi eso de que emprendían en diferentes comercios, almacenes, tiendas, otro tipo tenían importadoras, entonces pues siempre fue como mi común en mi vida, fue el común desde niña. Ya después de los 11 años, por temas de violencia, Okay. una situación pues ahí crucial, exactamente. Entonces, a los 11 años fue como ese quiebre, ese primer quiebre de la vida nos cambió radicalmente. En ese caso, pues ya dentro de esas, digamos, situación de violencia, pues mi hermano mayor tuvo un accidente, yo perdí mi mejor amigo. Entonces, pues fue una situación como bastante traumática, por decirlo así. O sea, fue como un sacudón en nuestras vidas en total, en general. Ya de ahí, mi papá pues se fue para la costa. Okay. Tenía familia ya, hermanos que tienen negocio, entonces pues obviamente le ayudaron pues como también a montar un negocio, pero ya pues de abarrotes, ya algo completamente ya más diferente. tipo tienda. Exactamente. Okay. Entonces ya ahí pues después de que mi papá pues pudo como organizar esa parte allá, pues nosotros nos fuimos con mi mamá. Mi hermanito sí le tocó quedarse pues en tratamientos médicos mucho tiempo. Entonces ahí fue como también la separación de la familia, porque nunca nos habíamos separado. Yo tengo a mi papá, mi mamá y 3 hermanos. Entonces siempre pues fuimos muy unidos, siempre hemos sido muy unidos, pero digamos que esa fue la primera separación por circunstancias de la vida, que mi papá se tuvo que ir primero, mi mamá se quedó con nosotros 3 y mi mamá estaba entre la clínica y mi hermanita y yo. Entonces pues ahí fue como una situación compleja que nos tocó vivir. Ya después de ahí, bueno, nos fuimos para la costa. Mi hermanito sí se tuvo que quedar varios años en su recuperación.
en el tratamiento, ya se quedó pues donde familiares y en la clínica también pues le tocaba estar internado pues a veces por largos tiempos, por largo periodo. Ya después de ahí, entonces vi el otro emprendimiento diferente, que era ya el área de abarrotes, que ya no es tan tranquilo, ya es más demanda más tiempo, levantarse muy temprano, trabajar hasta tarde, trabajar sábados, domingos, o sea, no habían festivos, no había fin de semana, entonces veía que había más prosperidad económica, pero el tema familiar era mucho más complejo. Ya, claro, más trabajo, menos tiempo. exacto, entonces más prosperidad económica, obviamente la vida pues nos dio como más oportunidades, pero no había el espacio de decir que íbamos a salir a comer juntos, siempre era pues mi hermanita y yo estudiando, mi papá y mi mamá trabajando todo el día y noche. Entonces pues hasta muy tarde pues, entonces no hubo como ese espacio de compartir en familia. Y bueno, así fue como gran parte de mi vida. Ya pues obviamente estuve en el colegio. Finalizando el colegio, el último año, yo tenía 16 años, cambiamos de colegio, mis papás me cambiaron de colegio y en ese colegio pues empezaron como el tema de los multiniveles. Una de las profesoras empezó con un tema de multiniveles, se hizo muy amiga de mi mamá, que de hecho era vecina también de donde nosotros vivíamos y donde mis papás tenían el negocio, entonces pues nos invitó como a multinivel. Mi mamá siempre ha sido de emprender también, y a ella le ha gustado mucho el tema del negocio, entonces ella pues buscaba sacar el espacio de dejar a mi papá con algún trabajador y ella pues ir a esas reuniones y me llevaba a mí, que era pues como la hija mayor pues después de mi hermanito. Mi hermanita todavía era pues mucho más pequeña, entonces me llevó a mí. Y de ahí yo empecé a ver en el tema de multinivel algo muy importante que era como el tema de la mentalidad, que veía uno que había como posibilidades de crecer, de tener una vida abundante, que era algo que yo siempre deseaba en mí, pero yo decía, de la manera en como lo veo en mi familia, no es como yo quiero, o sea, no es solamente el dinero, también es calidad de tiempo, poder disfrutar ese dinero. Libertad geográfica, de espacio, de libertad financiera, obviamente, de tiempo. Tener fines de semana para compartir con la familia. Entonces ahí empecé a ver como que había otro camino. Entonces para mí eso fue crucial más en el tema mental. No tanto en el negocio de multinivel, pero trabajé pues con mi mamá varios años en eso, la acompañaba a eventos, le ayudaba a vender los productos, a formar red. En la casa de nosotros invitábamos y hacíamos reuniones. Entonces bueno, ahí fue como también ejercitando esa parte y ver como otra manera de emprender, mucho como más libre. También empecé a conocer como el tema de prospectar en frío, de hacer llamadas, de visitar diferentes negocios también, como ofrecerles los productos para que ellos los comercializaran. Entonces fue como otra manera donde empecé a ver que... Y también fue como tu primer contacto con el tema de ventas, pero ya como una venta organizada, ¿no? Exactamente. Exactamente, que en el negocio era pues digamos que el cliente va ahí y pues ellos van y preguntan, ¿no? Y de pronto uno le ofrece algo más que llegó, pero no es una venta como tal, es más como un toma pedido, por decirlo así. Entonces ahí empecé a ver el tema de venta con una estructura, que se hace una base de datos, que de esa base de datos se prospecta, se le hace seguimiento, los invita a uno a que conozcan el producto que se está ofreciendo. Entonces, bueno, ahí empecé a darle como una estructura a las ventas y me empecé a dar cuenta de que el tema de las ventas era como la clave para tú crecer rápidamente y poder tener como una mejor calidad de vida. Bueno, nos estás contando, estás aquí en Antioquia, luego se van para la costa. ¿Hasta qué edad viviste en la costa? Listo, entonces eso pasó pues que yo empecé con el multinivel con mi mamá a los 16 años, entré a la universidad y bueno, estuve en la universidad también, mientras estudiaba la universidad pues estaba también trabajando el tema de multinivel y ya a los 23 años que me gradué de la universidad, ahí ya inmediatamente me gradué. Bueno, antes de graduarme de la universidad, obviamente uno tiene que hacer prácticas, entonces una de las prácticas, bueno, antes de las prácticas de la universidad estuve trabajando en una empresa en el área administrativa. Un profesor... ¿Y cómo te van a dar en el área administrativa? Terrible. Eso no es para ti. No, definitivamente no. Lo mío no. son las ventas. Sí, lo mío son las ventas. Un profesor de la universidad era gerente de una reconocida empresa
que tiene pues una cadena de almacenes de zapatos que tiene en toda Colombia. Él me vio que yo era pues muy juiciosa, muy disciplinada, entonces me pidió la hoja de vida. Era mi primera vez pues que me pedían una hoja de vida así como para trabajar ya en una empresa. Tipo Minerva. Sí, entonces la organicé, le pasé la hoja de vida y me llamaron a la entrevista y bueno, todo súper bien, iba muy bien recomendada, pues él era el gerente de la empresa. Entonces me dieron la oportunidad de trabajar allá en la empresa, pero pues ese fue mi primero y último cargo administrativo, porque, o sea, me tuvieron en el área de recursos humanos, no, me ponían a archivar y yo me quedaba dormida, o sea, de verdad que era horrible para mí. Después me llevaron al área financiera, tampoco, luego en el área de inventarios. Pasé por todas las áreas de la empresa, o sea, conocí todas las áreas hasta que el profesor me dijo, mijita, termine la universidad mejor. Y ya entonces eso fue como para mí un descanso, porque yo por no quedarle mal al señor, al gerente, pues daba mi mejor esfuerzo, pero no, eso no era lo mío, o sea, de verdad que yo por más que tratara, no. Okay. Entonces ya cuando me iba a graduar de la universidad, había que hacer las prácticas. Entonces, dentro de las prácticas, justamente para esa época montaron una agencia de publicidad en Barranquilla, en la cual empezaron a poner pantallas LED en diferentes puntos estratégicos de la ciudad y ahí se hacía publicidad. Entonces, cuando fui a la entrevista con el gerente, él me dijo, bueno, pues tú estás estudiando administración de empresas, este es como el perfil que me piden, pero si tú quieres, yo te pongo a hacer cositas administrativas, pero la verdad yo necesito a alguien comercial. Yo necesito en este momento empezar a impulsar este servicio acá en la ciudad de Barranquilla. Entonces ahí pues me dijo, no, si te le mides, bueno, ya sabes que ahí pues vas a tener un buen campo de acción. Y yo pues sí, dale, pues claro, ¿por qué no? Sí, ya probé la parte administrativa y no me gustó. Y no fue entonces. Sí, y bueno, específicamente yo fui la que ayudé a aperturar esa empresa en Barranquilla. Conseguí muy buenos clientes, la universidad en la que yo estudiaba fue cliente de esta empresa. Tuve entrevista con el gerente del aeropuerto de Barranquilla, que pues eso era como imposible, era muy difícil llegar a esas personas y como pude conseguir el contacto, iba varias veces, nunca estaba hasta que logré tener la entrevista con él. Y bueno, eso me fue como generando de más confianza, seguridad en misma y me empecé a dar cuenta que esto era lo mío, o sea, como el contacto con la gente, el ofrecer un producto, un servicio, pero que fuera más como una relación, ¿no? O sea, Okay. Entonces ahí, bueno, esa fue como mi experiencia oficial en ventas. Y desde ahí ya me vine a vivir a Medellín. Okay. Y ahí empecé a trabajar en el sector financiero, en tarjetas de crédito. Ahí trabajé también un buen tiempito. Trabajé como administradora de un punto de venta también, donde manejaba un equipo comercial. Okay. Y posteriormente trabajé en microcrédito en un banco, donde fue como mi contacto directo con los empresarios, con los emprendedores, porque eso era más que todo para emprendedores, que no estaban bancarizados, pero ya tenían un negocio y necesitaban despegarlo. Entonces ese fue mi contacto pues directo con emprendedores, trabajé ahí 3 años, tuve la oportunidad de conocer diferentes sectores de emprendimiento, diferentes negocios, cosas que yo decía, esto es muy interesante, hay más flexibilidad de tiempo, pero... Y de todos esos negocios, ¿cuál te llamó la atención? Bueno... ¿Cuál era como ese que tú dices, ve, este está jalando más? Bueno, me llamó mucho la atención el tema de belleza. Okay. Yo veía que todo lo que era peluquerías, spa, daban muy buen margen. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y aprovechando que tengo una hermana, mi hermanita menor, que ella es cosmetóloga, entonces pues ahí fue cuando se me ocurrió como la maravillosa idea de montar un spa. Emprender. Dije, por aquí va a ser. Entonces, hablé con mi hermanita, ella estaba en Barranquilla todavía. Empezamos a organizar las cosas, busqué el local, lo monté acá en las plazuelas de San Diego, pues el que conozca acá en Antioquia pues es un buen sector, cerca del Centro Comercial San Diego. Conseguí el local, toda la aparatología que se necesitaba, los requisitos legales y demás. Y bueno, ahí fue mi primer emprendimiento.
Pero pues obviamente yo trabajaba en el banco todavía, no podía pues soltar mi trabajo seguro, porque pues para emprender el tema había que endeudarse, ¿no? En ese momento pues yo no tenía los recursos económicos, pues obviamente tuve que sacar un crédito al banco, entonces pues había que cumplir con eso. Desde el primer mes que tú tomas el crédito, pues de que ya tienes las obligaciones y pagar el arriendo del local y todo lo demás. Y en términos generales, ¿cómo fue esa experiencia de ya emprender? Y bueno, en ese momento lo estabas haciendo con tu hermana. ¿Cómo Sí. fue eso? Bueno, fue muy enriquecedora por el tema de que fue como mi primer emprendimiento así oficial, pero me di cuenta que mi hermanita pues obviamente es muy buena en su talento, en lo que hace, en el servicio que se presta, pero no es comercial. O en ese momento no era tan comercial. En ese momento pues no tenía como el bagaje comercial que se necesitaba, y pues obviamente ella iba a hacer el servicio, ¿no? La consultora. La parte operativa. Exacto, pero yo no le tenía por qué tocar tampoco eso. Entonces para mí fue complejo porque yo en el banco pues me demandaba mucho tiempo, y en el poco tiempo que podía, que lo bueno era que era asesora externa, entonces pues digamos que tenía flexibilidad de sacar mi espacio. Iba al spa, repartía volantes, buscaba cómo conseguir clientes, pero es complejo, es difícil porque era algo muy manual, entonces el resultado pues no era tan fácil de tenerlo. Entonces, en ese momento, en ese spa que yo monté, ya había habido como un spa anterior, entonces heredé la página de Facebook que tenía el dueño anterior. Cuando eso las páginas se podían transferir. Ya no se puede, pero en ese entonces sí. Y veía que yo publicaba cositas por ahí, pero nada de pauta, cuando eso creo que no era muy común el tema de pautar. O sobre todo por acá en Colombia, eso todavía no se veía mucho. Todo era muy orgánico, y veía que por ahí me resultaba gente. Llamaba más gente, sí, porque vio tu publicación, porque, no sé, montaste el flyer de promoción, Día de las Madres, qué sé yo. Exacto, Día de la Mujer, cositas así, y por ahí me llamaba gente. Y yo decía, ve, eso tan curioso, llama más por acá, que no estoy haciendo, solamente publiqué un anuncio, bueno, un anuncio no, publiqué una pieza gráfica, que todo el trabajo que yo hago de volantear, de buscar referidos. Entonces, bueno, ahí fue como algo que todavía obviamente no tenía como el nivel de conciencia suficiente, y además pues no había como tanto conocimiento en el tema del marketing digital, pero sí veía que por ahí llegaban más prospectos. Bueno, entonces ya, obviamente un negocio así necesita un flujo constante de clientes, de pacientes para poder sostenerse, entonces pues no fue posible. Mi hermana pues por temas personales le tocó devolverse a Barranquilla, entonces pues quedé con el local, con deudas del y banco con las cosas creo que tú no ibas a utilizar para nada, un poco de aparatos que no tenía ni idea para qué servían, entonces mejor yo quedé en la quiebra. Bueno, entonces ahí menos que podía renunciar al banco, que era como mi proyección. Que el negocio pudiera despegar para yo poder renunciar a mi trabajo como empleada. Bueno, entonces pasada esa situación, quería emprender, pero creo que, bueno, esa fue mi primera experiencia en el emprendimiento, pero todavía no era el momento, porque me di cuenta que ahora analizando que no estaba preparada mental ni emocionalmente. O sea, todavía me hacía falta más. Es también importante como aclarar eso, o sea, emprender no es como que, uy, solamente me voy, me tiro al agua, que mucha gente lo ha hecho y bien, pero pues también es entender que hay que tener una preparación, lo que tú estás diciendo, no solo física, sino mental y también emocional, porque fue pucha, se termina esto. Sí, yo pasaba noches sin dormir, yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? No era la mayor deuda, pero en ese momento pues para mí era mucho. Entonces pues fue una situación compleja, pero bueno, logré salir adelante. Entonces se me dio la oportunidad de trabajar en una multinacional, ahí trabajé casi 7 años. Entonces creo que era como, ahora haciendo la introspección, digo, fue como la preparación. Pasé del área de emprendimiento y ya aquí manejábamos, era otro perfil completamente diferente. Ya eran empresarios, entonces como que eso necesitaba esa parte todavía.
antes de yo poder emprender ya en mi propia empresa, por decirlo así. Y ahí fue como un cambio de mentalidad total. Manejaba servicios de alto costo, el perfil de clientes pues era un perfil completamente diferente, con una mentalidad muy diferente. Mis clientes o pacientes, pues porque en una clínica eran empresarios de alto renombre, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. O sea, yo conozco empresarios de los, digamos, más reconocidos. De la crema innata de Colombia. Sí, pero y más como por, o sea, eso me sirvió mucho como para reforzar más mi confianza, que en este momento a mí no se me da nada hablar con el gerente, con el presidente, con la persona que me toque, porque digamos que tuve ese contacto directo con esas personas. Esa preparación. Esa preparación. Y sobre todo como escucharlos, ver cómo ven la vida, cómo pensaban. Entonces me fue cambiando mucho el chip mental, ya no pensaba como que es como más limitado, como más de escasez, y empecé a ver las cosas con abundancia, porque llegaba el empresario que decía, no, perdí 10 millones de dólares en un negocio, pero eso lo recupero en 6 meses, no sé qué, y así era, y le contaban una historia y lo recuperaban en ese tiempo. Entonces yo decía, wow, o sea, esto es otro nivel. Entonces aquí no estamos hablando de migajas, estamos rodeados de otra mentalidad. De otra mentalidad. Y también coincidió que uno de mis compañeros de trabajo, que era también el partner conmigo, que también era el área comercial la manejábamos entre los dos, él empezó a hacer una certificación como coach en programación neurolingüística. PNL. Okay. Sí, entonces él dijo, con usted voy a practicar. Tú vas a ser mi primera cliente. Sí, así fue. Y tal cual. Él todos los ejercicios que aprendía conmigo me los hacía, me ponía y todos esos ejercicios, todas esas técnicas que yo no tenía ni idea, él las ponía en práctica conmigo. Y Yuri, vamos a hacer esta estrategia comercial y vamos a manejar esta mentalidad y vamos a reprogramar todas esas creencias limitantes y tal cual. Y sirvió digamos, ese ejercicio que él hacía en mí, que llegué a ser por varios años la vendedora número 1 a nivel mundial en esta multinacional. ¡Wow! Sí, que llegué a un punto donde mi jefe me llamaba y me decía, ¿tú qué estás haciendo? Me están coachando. Sí, y yo la verdad no sabía, porque yo no sabía qué decirle, si era manejo de técnicas de venta, y no era eso, o sea, era algo más profundo, el tema mental. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta pues, de lo importante de esto. Y bueno, y de verdad que yo era imparable en el tema de ventas. Por muchos años estuve en el top número 1 o en los primeros rangos. Siempre cumplía presupuestos. De hecho, el fundador de la clínica varias veces preguntaba por mí, esta chica que el señor pues vive en otro país, y preguntaba por mí, decía pues como qué hace diferente ella. Pero no, y muchas bonificaciones que me dieron en dinero. Entonces ahí pues me cambió completamente la mentalidad, además de que los ingresos por completo pues cambiaron 10, 20 veces más de lo que ganaba antes en el área comercial. Y bueno, ahí reconfirmé que lo más importante son las ventas, ¿cierto? Si tú quieres tener un buen estilo de vida, pues el tema de las ventas, pero las ventas con una mentalidad de abundancia. Eso es importante. Que es muy importante. Entonces, en ese momento yo pensaba en ventas, pero mucho en el tema del dinero. Y pasó pues todo un proceso en estos 7 años que estuve en esta empresa, me casé, tuve mi hijo. Entonces, para mí fueron como varios sacudones fuertes que tuve, que emocionalmente pues después me sensibilicé. Y bueno, me di cuenta que las ventas son algo más que solamente el dinero. Okay. Y una vez me encontré con una publicación, estaba como, ya no quería, como que ya eso no me llenaba. Y vi una publicación en Instagram donde decía la diferencia entre un vendedor y un empresario es que el vendedor solamente piensa en dinero y el empresario piensa en abundancia, en prosperidad. Eso fue como, Dios mío, eso era lo que yo necesitaba. Wow. Y yo estaba en la oficina, me acuerdo cuando vi esa publicación de Jürgen Klarin. Y bueno, eso como que me cayó como un balde de agua fría. Eso es lo que yo necesitaba ya, o sea, porque a mí ya no me llenaba el dinero. Y de ahí ya empecé, ya venía pues como con la idea del negocio, de emprender. Había escuchado algo del marketing digital, pues ya lo había, desde el emprendimiento anterior, pues ya había hecho mis primeros pinitos. Cositas, ¿sí? Sí, pero todavía no de manera oficial. Entonces empecé a estudiar marketing digital en una universidad acá en Colombia, en la Universidad de La Sabana. Okay.
y ahí en el 2022, y justo en esa época el marketing digital estaba empezando a alcanzar como su punto de madurez, porque veníamos de pasar la pandemia y muchas personas que crecieron en el marketing digital, pero era como mucho prueba y error. Entonces no había como nada estandarizado. Entonces hasta el 2022 fue que ya era como había alcanzado su madurez, por decirlo así. Entonces, bueno, ahí ya empecé a estudiarlo y después de ahí pues empecé también a hacer otras certificaciones y otros estudios pues como con técnicas un poco más, no tan tradicionales de universidad, sino ya más como con personas que habían logrado esos resultados. ¿En qué año abres tu empresa? Listo, entonces en el 2022 empecé a estudiar marketing digital en la Universidad de La Sabana y en ese mismo año abrí la agencia. Ah, eso es, mejor dicho, aprendiendo y haciendo. Sí, porque de verdad que yo ya quería dejar el trabajo como empleada, porque aunque ganaba muy bien, tenía flexibilidad de tiempo, igual pues tenía que estar allá, o sea, para poder tener ingresos tenía que ir todos los días allá, a la oficina. Entonces, y ya tenía a mi niño pequeño, ya quería como compartir más cosas con él. Entonces, pues eso también movió muchas cosas en mí. Y en 2022 abrí la agencia, empecé a conseguir clientes sin salirme de mi empresa todavía, obviamente. El primer cliente fue un cirujano plástico que quedaba ahí enfrente de la clínica. La clínica, si me ven mis jefes, omita esta información. La tendría ahí enfrente. Ella se está desnudando con nosotros. Sí, pero ojalá que no lo vea en algún momento. Mi primer cliente fue el cirujano plástico, entonces yo pasaba de la clínica al cirujano a prestarle el servicio de agencia, que era en ese momento de contenido en redes sociales. Ya después de ahí tuve mi segundo cliente, que fue una clínica también muy reconocida, que es la Clínica Llano Grande. Con ellos también hicimos varias campañas, la página web pues se la hicimos, se la administramos. Y de ahí pues he tenido con varios clientes del área de la salud y también pues he tenido clientes de otras áreas a nivel internacional. Y bueno, ya en septiembre del año antepasado, 2023, ya pues dejé de trabajar en esta clínica y ya me he dedicado de lleno a mi agencia, a la agencia como consultora de negocios, marketing y ventas, pero todavía estaba muy enfocada al área de marketing, muy enfocada en conseguir prospectos. Pero ya en este momento estoy más como haciéndolo más completo porque me he dado cuenta que no es solamente conseguir el prospecto, sino también el cierre del prospecto. Entonces ahí entra otro papel muy importante que es el área comercial. Entonces estoy trabajando mucho también como en entrenar en la parte comercial, equipos de venta y al gerente comercial pues también como a ayudarle como a esas técnicas de cierre que complementen el prospecto que llega por marketing. ¿Qué le dirías tú a una persona que quiere empezar a emprender así como de pronto tú estabas a los 18 años o cuando estabas a los 23 años, que quiere empezar a hacer algo diferente? O sea, hay algo que en la preparación de nuestra entrevista hablábamos y es que tú siempre quieres más y eso es súper válido, súper válido. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona que quiere empezar a emprender? Que lo haga. Que lo haga. Hay personas que se arriesgan de una, dejan su trabajo si son empleados y emprenden. Si lo pueden hacer y tienen esa fuerza, que lo hagan, que no se limiten. En mi caso, sí ha sido más paulatino. Yo no me lancé de una, sino pues que fui soltando como mi empleo y pues ya tenía algo, por decir así, algo seguro, aunque uno pues en el emprendimiento nunca va a tener nada seguro, pero digamos que ya tenía algo a qué dedicarme por lo menos. No como sentarme a pensar qué voy a hacer. Que era lo que yo no quería, renunciar a mi trabajo, decir qué voy a hacer ahora, a qué me dedico. Eso, que lo hagan, que si sienten ese deseo en el corazón, que lo hagan. Emprender no es para todo el mundo, o sobre todo lo que pensamos que es emprender, que es montar un negocio, sino que emprender también es en tu propio trabajo. Hay muchas maneras de emprender, en tu familia, ser un líder en tu hogar, tener emprendimientos en tu empresa, aportar ideas nuevas. Todo eso es emprender, ¿cierto? Tampoco pues es como solamente el de montar una empresa, sino también pues desde esta manera. Pero le diría que si siente ese deseo en el corazón, que lo haga, que es la mejor decisión. Es un camino lleno de sub y baja, pero de verdad que no lo cambiaría por nada en el mundo. Bueno, ya aquí como cerrando nuestra entrevista, ¿qué pregunta le dejas a nuestro siguiente invitado? Bueno, vamos a ver quién será el siguiente invitado, si es tan arriesgado o es más conservador como yo, ¿qué piensa él con respecto a emprender y dejar su empleo
pues cuando vas a emprender o hacerlo paulatinamente. Bueno, vamos a anotar esa pregunta para hacérsela. Y Yuri, de verdad, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por contarnos parte de tu historia. Sabemos que esto es solo una partecita. Sí. Esperamos seguirte teniendo por aquí, que te sigas desnudando con nosotras y por supuesto muchos éxitos en tu empresa y que sigas abriendo muchas otras líneas de negocio aquí mismo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Listo. Y para todos, por favor, síganos y si te gusta el contenido, obviamente lo compartas con un emprendedor que seguramente necesita escuchar este consejo y esta historia de vida.